Nunca pensé que el frío pudiera ser tan silencioso. No el frío normal que sientes al salir de casa en invierno, sino ese frío que se mete lentamente en tus huesos, que no hace ruido, que no avisa, y que una noche decidió quedarse conmigo. Todo empezó con algo simple, un corte de luz. Nada dramático al principio. Eran casi las 8 de la noche. Afuera nevaba suavemente y yo estaba en casa pensando que sería solo cuestión de minutos. Los apagones pasan, siempre vuelven, al menos eso creemos. Encendí la linterna del teléfono, miré por la ventana y vi que todo el vecindario estaba oscuro. Ninguna casa tenía luces, ninguna farola, solo nieve cayendo y ese silencio raro que aparece cuando la electricidad desaparece. Me puse un suéter extra. Sonreí con esa falsa tranquilidad que usamos para engañarnos. No pasa nada, me dije. Tengo mantas, tengo tiempo. Pero el problema del invierno no es inmediato. No es como el fuego. El invierno mata despacio. Primero te deja creer que estás a salvo. La casa todavía retenía algo de calor. El termómetro marcaba 18 grados. Aceptable. Me preparé una taza de té con lo último que quedaba caliente en el termo. Me senté en el sofá. Esperé. 1 hora pasó. Luego 2. El teléfono empezó a perder señal. El internet ya no funcionaba. La batería bajaba. Afuera el viento se volvió más fuerte. Empecé a escuchar crujidos en la casa, madera contrayéndose, ventanas vibrando. No eran ruidos fuertes, pero eran constantes, y ahí fue cuando sentí algo cambiar dentro de mí. No miedo, todavía no, incomodidad. A las 10 de la noche, la temperatura había bajado varios grados. Me envolví en mantas, me movía menos para conservar calor, sin saber que eso también puede ser un error, porque el cuerpo necesita moverse, necesita energía. Pero en ese momento solo quería esperar a que todo volviera a la normalidad. El gran error que casi todos cometemos durante un apagón de invierno es pensar que somos espectadores, que la situación es algo externo, que solo tenemos que aguantar. No entendemos que en realidad ya estamos dentro del problema y cuanto más esperamos sin actuar, más control perdemos. Cerca de la medianoche, la casa ya estaba fría, no un poco incómoda, fría de verdad. Mis manos estaban entumecidas, mis pies no sentían bien el suelo. Me di cuenta de que estaba respirando más lento, no por calma, por falta de energía. Y fue entonces cuando entendí algo aterrador. Nadie iba a venir rápido, no esa noche, no con la tormenta, no con las carreteras congeladas. Miré mi cocina, pensé en encender la estufa para calentar el lugar, pensé en velas, pensé en soluciones rápidas, pensamientos peligrosos, porque el frío te empuja a tomar decisiones impulsivas, y muchas personas no mueren de frío durante apagones, mueren por lo que hacen para escapar del frío. Me levanté despacio. Cada movimiento se sentía pesado. El cuerpo ya estaba conservando energía. Caminé por la casa con la linterna, revisando puertas, ventanas, buscando corrientes de aire. Puse toallas enrolladas en las rendijas. Cerré habitaciones para concentrar el calor en un solo espacio. No lo sabía en ese momento, pero esas decisiones simples me estaban dando tiempo. El silencio afuera era absoluto. Ningún coche, ninguna voz, ningún perro, solo viento y nieve. Y en ese silencio empecé a sentir algo más profundo que el frío. Soledad real. Esa que no tiene nada que ver con estar acompañado o no. Esa que aparece cuando entiendes que si algo sale mal, no hay un botón de ayuda inmediata. Me senté en el suelo, envuelto en mantas, con la espalda contra la pared, tratando de mantener el calor. Respiraba lento,
Contaba el tiempo. Pensaba en historias que había escuchado, personas que se durmieron para pasar la noche y nunca despertaron. Porque el frío no te ataca con dolor, te adormece, te convence de que descansar es buena idea. Y ahí, en esa oscuridad, entendí que sobrevivir a un apagón de invierno no se trata de fuerza, se trata de decisiones pequeñas, correctas, hechas a tiempo. Se trata de resistir el impulso de hacer algo rápido y peligroso. Se trata de pensar cuando el cuerpo quiere rendirse. Esa noche no había terminado, y lo peor todavía no había empezado. La madrugada llegó sin que me diera cuenta, no porque estuviera dormida, sino porque el tiempo empezó a sentirse extraño. Cuando tienes frío de verdad, el reloj deja de importar. El cuerpo entra en un modo primitivo. Todo se reduce a conservar calor, energía, conciencia. Me di cuenta de que estaba temblando de una forma distinta. No esos escalofríos normales, sino temblores profundos, involuntarios, como si mis músculos ya no me pertenecieran. Intenté frotarme las manos, pero sentía los dedos rígidos, lentos, torpes. Me costaba abrochar la cremallera del suéter. Y ahí apareció el primer pensamiento peligroso de la noche. Necesito calor ya, no mañana, no después, ahora. Ese pensamiento es el inicio de muchos errores fatales durante apagones de invierno. Miré las velas que tenía guardadas, pensé en encender varias, pensé en cerrar todo y quedarme cerca, pero algo dentro de mí dudó. No porque fuera inteligente, sino porque había escuchado historias. Casas llenas de humo, incendios silenciosos, personas que se quedaron dormidas con una vela encendida y nunca despertaron. El frío te hace creer que cualquier fuente de calor es buena. No lo es. Luego miré la estufa de gas. Estaba ahí, quieta, prometiendo calor inmediato. Bastaría con encenderla, dejarla prendida un rato, solo para subir la temperatura. Ese pensamiento también mata, porque el gas no huele cuando estás adormecido, porque el monóxido de carbono no avisa, porque muchas personas no mueren congeladas, mueren envenenadas creyendo que se estaban salvando. Me alejé de la cocina, no porque no tuviera miedo, sino porque el miedo correcto te frena. El miedo incorrecto te empuja. Me senté de nuevo, respiré profundo y empecé a evaluar algo que nadie nos enseña. ¿Cuánto tiempo real puede sobrevivir una persona dentro de una casa fría? No horas idealizadas, tiempo real. La temperatura ya estaba cerca de los 10 grados. El cuerpo pierde calor más rápido de lo que creemos, especialmente cuando no comes suficiente, cuando estás quieto, cuando estás cansado. Empecé a sentir confusión leve, pensamientos lentos, me costaba concentrarme. Esa es una de las señales tempranas de la hipotermia. No temblores extremos, no piel azul, confusión, juicio nublado. Me obligué a levantarme, moverme despacio, caminar en círculos pequeños, no para sudar, sino para mantener circulación. Bebí pequeños sorbos de agua a temperatura ambiente. Comer algo habría ayudado, pero no tenía hambre. Otro error común. El cuerpo necesita combustible aunque no lo pida. Forcé unas galletas secas. Cada caloría cuenta cuando el frío empieza a ganar. El silencio seguía siendo total. El teléfono marcaba las 3 de la mañana, batería al 30%, ningún mensaje nuevo, ninguna actualización. Y ahí apareció otro enemigo invisible del apagón, la sensación de abandono. No es real, pero se siente real. Y cuando se instala, las personas empiezan a tomar decisiones desesperadas. Pensé en salir, en caminar hasta algún lugar con luz, pero afuera la nieve era profunda, el viento fuerte. Caminar en frío extremo sin protección adecuada acelera la pérdida de calor. Muchos mueren a pocos metros de refugio por creer que moverse es siempre mejor que quedarse. A veces no lo es. Volví a sentarme, esta vez más preparada. Me envolví completamente, cabeza cubierta, cuello protegido, manos cerca del pecho, rodillas al cuerpo. Esa posición reduce la pérdida de calor. Respiraba lento, consciente. No quería dormirme.
Dormirse es peligroso cuando el cuerpo está perdiendo temperatura. El sueño llega suave, agradable, y luego no te despiertas. Empecé a hablar en voz baja, conmigo misma, para mantener la mente activa, para no dejar que la confusión ganara. Decía mi nombre, decía la fecha, decía dónde estaba. Son técnicas simples, pero funcionan. Mantienen el cerebro despierto cuando el frío intenta apagarlo. Fue en ese estado, entre cansancio y alerta, cuando escuché algo afuera. Un sonido lejano. No viento, no ramas, un generador. Alguien en algún lugar tenía electricidad. No significaba rescate inmediato, pero significaba que el mundo no había desaparecido. Esa pequeña esperanza me dio algo más importante que calor: resistencia mental. Porque sobrevivir a un apagón de invierno no es solo físico, es psicológico. El frío quiere convencerte de que no vale la pena seguir intentando, de que descansar es mejor, de que ya hiciste suficiente. Y ahí es donde mucha gente pierde. Me prometí algo simple: aguantar hasta el amanecer. No resolver todo, no salvar la casa, solo aguantar. Dividir el tiempo en objetivos pequeños, una hora más, luego otra, respirar, moverse, comer un poco. No cometer errores grandes por soluciones rápidas. Aún no sabía cuánto faltaba para que volviera la electricidad. No sabía si volvería ese día, pero ya había aprendido algo crucial. El invierno no te mata de golpe, te desgasta, y solo los que entienden eso a tiempo tienen alguna posibilidad real de sobrevivir. Cuando el cielo empezó a aclararse apenas un poco, no sentí alivio, sentí algo peor, una falsa sensación de seguridad. Ese momento en el que crees que lo más duro ya pasó, cuando en realidad todavía estás en peligro. Muchas personas sobreviven a la noche y mueren por los errores que cometen al amanecer. El frío seguía ahí, la casa seguía sin electricidad, mi cuerpo estaba agotado, los temblores habían disminuido, pero eso no era buena señal. Cuando el cuerpo deja de temblar durante la hipotermia, significa que está quedándose sin energía, sin reservas, sin pelea. Me levanté con cuidado, las piernas me pesaban, cada paso era lento, como si caminara dentro del agua. Me miré las manos, estaban pálidas, entumecidas, no sentía bien la textura de las cosas, otra señal clara. Y fue en ese estado cuando recordé una historia que había escuchado años atrás. Una pareja joven, invierno extremo, apagón prolongado. Pensaron que eran inteligentes, pensaron que estaban siendo cuidadosos, encendieron velas para calentarse. No una, varias. Cerraron puertas y ventanas para conservar el calor. Al principio funcionó. La casa se sentía un poco más cálida. Se sentaron juntos, se taparon, hablaron, incluso rieron. Ese es el momento más peligroso, cuando el error empieza a parecer buena idea. Una de las velas estaba demasiado cerca de las cortinas. Nadie lo notó. El cansancio nubla la percepción. El frío vuelve lentos los reflejos. La tela empezó a calentarse, luego a humear, luego ardió. El fuego no explotó, no hizo ruido al principio. El humo fue lo primero, denso, invisible en la penumbra. Para cuando se dieron cuenta, el aire ya estaba contaminado. Tosieron, se levantaron, entraron en pánico, abrieron la puerta principal y salieron al exterior, al frío extremo. Sin abrigos adecuados, sin plan, sin pensar. El contraste térmico fue brutal. Sus cuerpos, ya debilitados por el frío y el humo, no pudieron adaptarse. Caminaron unos metros, se separaron buscando ayuda. Uno cayó primero, el otro siguió unos pasos más, ninguno sobrevivió. No murieron quemados, no murieron congelados directamente, murieron por una cadena de malas decisiones pequeñas, decisiones que parecían lógicas en el momento. Esa historia volvió a mi mente como una advertencia clara. El frío no mata solo, mata cuando te hace improvisar, cuando te empuja a soluciones rápidas, cuando te convence de que cualquier calor es mejor que ningún calor. Me alejé de las velas que aún tenía guardadas, no las encendí. Me alejé también de cualquier aparato improvisado. Nada de hornillas abiertas, nada de braseros, nada de solo un rato. El monóxido de carbono mata en silencio, no duele, no despierta, no avisa.
Muchas personas se quedan dormidas pensando que están a salvo y nunca vuelven a despertar. Me senté de nuevo, esta vez más consciente de algo importante. Sobrevivir no es sentirse cómodo, es mantenerse vivo, aunque sea incómodo, aunque sea desagradable, aunque duela. El teléfono vibró, un mensaje corto de la compañía eléctrica. No decía cuándo volvería la luz, solo decía que los trabajos seguían. Ese mensaje destruyó otra ilusión peligrosa, la de que alguien vendrá pronto a rescatarte. Durante apagones largos, nadie viene rápido. Los servicios están saturados, las carreteras bloqueadas, las prioridades son otras. Cada casa es responsable de sí misma durante esas horas críticas. Me obligué a reorganizar el día mentalmente, aceptar que podía pasar otra noche igual, preparar el cuerpo, preparar la mente, comer un poco más, beber, moverme cada cierto tiempo, revisar señales de hipotermia, mantener la conciencia activa. Pensé en todas las personas que subestiman el invierno, que creen que el frío solo es incómodo, que piensan que dormir siempre es seguro, que confían demasiado en soluciones caseras. El invierno no perdona la ignorancia, no perdona la improvisación, no perdona el cansancio. Y entendí algo más duro todavía. Muchas muertes en apagones de invierno ocurren dentro de casas intactas, casas que no se derrumbaron, casas donde la gente simplemente tomó una decisión equivocada en el momento equivocado. El día avanzó lentamente. La temperatura interior subió apenas 1 o 2 grados gracias al sol. No era suficiente para estar bien, pero era suficiente para seguir luchando. Me prometí algo más. Si salía viva de esto, nunca más volvería a subestimar una tormenta. Nunca más volvería a pensar, a mí no me va a pasar, porque eso es exactamente lo que pensaron todos los que no sobrevivieron. El invierno no distingue entre preparados y confiados, solo entre los que respetan el peligro y los que lo ignoran. La segunda noche fue más silenciosa que la primera. Ese silencio extraño que no trae paz, sino advertencia. Afuera, la nieve seguía cubriéndolo todo, como si el mundo entero hubiera decidido quedarse quieto. Adentro, el frío había ganado terreno. Ya no era solo una sensación en la piel, era algo que se metía en los huesos, en los pensamientos, en la forma en que el tiempo parecía moverse más lento. Sabía que esta noche sería diferente, no porque el frío fuera más fuerte, sino porque yo estaba más cansado. Y el cansancio, en situaciones así, es tan peligroso como el clima. Me senté contra la pared, envuelto en mantas, con la espalda apoyada para no perder equilibrio si el mareo volvía. Cerré los ojos solo un segundo, y fue entonces cuando entendí por qué tanta gente muere durante apagones de invierno mientras descansa. El sueño llegó pesado, denso. No era descanso, era rendición. Y tuve que luchar contra él. Porque cuando el cuerpo entra en hipotermia, el sueño no es alivio, es el final. Es el momento en que el cerebro decide que ya no vale la pena gastar energía, donde la confusión se vuelve calma falsa, donde el peligro deja de sentirse urgente. Abrí los ojos de golpe. Me obligué a mover los dedos de los pies, luego las manos. Dolía, ardía, pero el dolor significaba que todavía estaba ahí, todavía vivo. Pensé en todas las historias que nunca llegan a las noticias. Personas encontradas en sus casas días después del apagón, sin señales de lucha, sin incendios, sin explosiones, solo frío, solo silencio, solo errores invisibles. Me levanté con dificultad y caminé unos pasos, lentamente. Cada movimiento era deliberado, no para entrar en calor, sino para recordarle a mi cuerpo que aún tenía que funcionar, que aún no podía apagarse. En algún punto de la madrugada escuché algo distinto, un sonido tan simple que casi no lo reconocí al principio. Un zumbido bajo, constante. La electricidad volvió. No sentí euforia, no grité, no corrí, solo me quedé quieto, respirando, dejando que el calor empezara a regresar poco a poco, porque incluso el regreso puede ser peligroso si te apresuras. El cuerpo necesita tiempo. Siempre necesita tiempo. Cuando la casa finalmente se calentó,
cuando mis manos recuperaron sensibilidad, cuando el temblor desapareció del todo, entendí algo que nunca olvidaré. No sobreviví porque fuera fuerte, no sobreviví porque fuera inteligente, sobreviví porque respeté el peligro, porque no encendí velas, porque no improvisé calor, porque no me dormí cuando no debía, porque no confié en la suerte. La mayoría de las personas que mueren en apagones de invierno no mueren por el frío directamente, mueren por decisiones pequeñas, por creer que solo un poco no hace daño, por pensar que descansar es siempre seguro, por no saber cuándo el cuerpo ya no puede decidir correctamente. El invierno no ataca de golpe, ataca despacio, te convence de bajar la guardia, te hace sentir cómodo justo antes de volverte vulnerable. Si estás escuchando esto ahora, si vives en un lugar donde el frío llega fuerte, si alguna vez has pensado que un apagón no es para tanto, recuerda esto. El frío no necesita violencia para matarte, solo necesita tiempo y un error. Respeta el invierno, prepárate y nunca subestimes una noche sin electricidad, porque sobrevivir no siempre es cuestión de suerte. A veces es simplemente no cometer el último error.